Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Voces y Miradas dentro de la misión de Alas de Fe. Es un gusto compartir otra vez con ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos. Para nosotros es un gusto que ustedes estén acompañándonos y esperamos que de verdad nuestras conversaciones aquí entre nosotras también se extiendan a ustedes y que pues hayan podido encontrar un espacio donde aprender, meditar, crecer y un espacio entre amigas. Antes de empezar, recordarles que estamos en la web en www.alasdefe.org y también en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Instagram, Ahí pueden TikTok, encontrarnos. Y en TikTok, sí, YouTube. estamos en todas, pueden buscarnos. Soy Zaira Mora, directora de Alas de Fe, y es un gusto estar con ustedes una vez más. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio en nuestros podcasts llamados Voces y Miradas. Soy Giselle Mora, codirectora, junto a Zaira en Alas de Fe. Y bueno, hoy tenemos un tema que se las trae. Se llama hígado o corazón, pero no vamos a hablar ni de órganos, ni de medicina, ni de comida, sino de nuestro hígado y nuestro corazón, pero más hacia lo emocional, Ajá. hacia, ¿qué puedo decir? Sí, cómo los sentimientos nos pueden dominar, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, más, ¿qué afecta nuestro órgano del hígado y de nuestro corazón? Sí, sí, sí. Bueno, y es que cuando uno habla de hígado, bueno, uno dice: "Ay, tengo el hígado en la mano". Por lo menos así decimos en Costa Rica: "Tengo el hígado en la mano". Eso lo que significa es que probablemente algo ocurrió, algo me dijeron, algo estoy viviendo que me saca de control, me afecta las emociones de manera negativa y yo lo que Negativo. estoy es alterada en mis emociones. Sí, sí, el hígado alterado, o como cuando hablamos, como dice Zaira, ¿verdad? Esa expresión tica, ¿verdad? ¡Ay! Tengo el hígado, pero que me va a reventar. Hablamos de enojo, hablamos de ira, hablamos de frustración, hablamos de cosas que nos afectan y nos alteran emocionalmente. Ujú. Y entonces, pensando en el tema de hoy, a raíz del artículo que G escribe esta semana de hígado y corazón, eh, usted nos dice, bueno, en el mundo en el que se desenvuelven, ¿verdad? ¿Cómo nosotros estamos permitiendo que ese hígado nos afecte en nuestra forma de liderar, Exacto. en nuestra forma de ejercer el rol que se nos ha delegado? Y bueno, eh, yo pienso que no hay quien no se vea reflejado, porque siempre que uno tiene un puesto de liderazgo, sea liderando a una empresa muy grande, sea liderando a un grupo pequeño de trabajo, sea liderando en el hogar, sea, no importa dónde uno Ujú. esté liderando, es imposible que las emociones no nos afecten o es imposible que uno logre contener y que no explote con el hígado cuando están ocurriendo cosas alrededor, ¿verdad? Ujú. A todas nos ocurre. A todas nos ocurre porque en nuestros diferentes roles, ¿verdad? Ujú, Como estás diciendo, tenemos que lidiar con personas ujú, diferentes a nosotros y con situaciones quizás tensas, ¿verdad? En la oficina puede que yo tenga un jefe que sea quizás un poco estresado, alterado, demandante, o un compañero de trabajo, no importa quién, ujú, ¿verdad? Porque puede ser alguien jerárquicamente para arriba o puede ser alguien para abajo, no importa quién, pero que tenga que empezar a lidiar con la forma en que esa persona se dirige a mí, con la forma en que me habla, con la forma que responde ante proyectos, ante trabajos, ¿verdad? Ante varias situaciones que empiezan a lastimarme. Entonces empieza mi hígado a hincharse, ¿verdad? A afectarse con todas esas emociones que además se afectan porque yo las empiezo a reprimir. ujú. ¿Verdad? Entonces, hoy me alteré un poco, pero Me me contuve. controlé. Ajá. Mañana se suma algo más y, bueno, voy a dejarlo pasar, pero tal vez ya la otra semana ya se suman más cosas y unidas a las que ya venías cargando, ya empiezan a producir ya un efecto mayor en mí, Ujú, ¿verdad? Entonces, ya ese hígado no es una reacción del momento en que me enojé, sino que ya empieza a albergar un sentimiento más profundo, ujú. empieza a afectarme
más fuertemente de manera negativa. Ujú, ujú. Sí, y cuando una persona está afectada de esta forma, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en los espacios laborales. Bueno, quizás recibí una instrucción de mi jefe con un tono que tal vez no era el adecuado, o tal vez recibí un feedback de un trabajo que entregué y no fueron las mejores palabras, a pesar de que lo hice con mi mayor, ¿verdad? Esfuerzo, Esfuerzo, dedicación. dedicación, Ujú, compromiso. Quizás en la otra parte no lo recibió de esa misma forma y entonces cuando regresa la evaluación con palabras hirientes, para mí hirientes, porque ajá. yo puse ahí mucho de mi esfuerzo, eh, poco a poco, donde me voy cargando y este hígado comienza a afectarse, como usted dice, y resulta que entonces yo también comienzo a convertirme en una persona, Tosca, sí, comienzo a grosera. tratar a otros de la misma forma, ¿verdad? O sea, más bien, podríamos llegar Sí. a tratar a una persona de esa forma. Entonces, lo mismo que estoy recibiendo de mis superiores o del ambiente en el que me estoy encontrando o desenvolviendo, lo reflejo, me enojo y lo comienzo a reflejar en el mismo sentido o en la misma forma con aquellos que trabajan a mi alrededor. Y entonces se convierte en una cadena Ujú. y comienza a crecer y a crecer y a crecer, porque ya no solo no estoy contenta con lo que recibo, sino que tampoco estoy contenta con la Con lo gente a la que que doy. con la que doy, Ujú, exactamente. Estoy dando lo mismo que he recibido. Y la verdad es que eso nos pasa siempre, ¿verdad? Y a veces no somos conscientes ujú, de que andamos con nuestro hígado inflado, ujú. tratando a los demás desde un liderazgo grosero, desde un liderazgo, eh, Hiriente. humillante, o sea, Ujú, tal vez no es lo que deseamos, no, tal vez nuestro corazón no sea así, ujú. pero como no hemos tenido cuidado y nos hemos dejado inflar el hígado, Exacto, entonces empezamos a tratar a otros de esta forma. exacto. ¿Y por qué se infla? ¿Verdad? Está creciendo, está viéndose afectado. Justamente porque estamos permitiendo vivir, estamos permitiéndonos avanzar con nuestro hígado lleno de todo eso que nos fue cayendo, que nos fue lastimando, que nos fue hiriendo y que al principio pues era una cosita pequeña, pero luego ya se va convirtiendo en un dolor, va pasando al resentimiento, va formándose una raíz que si no nos cuidamos, si no nos percatamos a tiempo, puede extenderse profundamente de formas inimaginables, Ujú, ¿verdad? Entonces, ujú. por eso empezamos a desempeñar nuestros diferentes roles de formas grotescas. Estamos quizás quejándonos porque nos tratan mal y no nos damos cuenta que nosotros repetimos la misma acción, ¿verdad? Ujú. Hay eh, un dicho que dice que el herido hiere, Ajá, ¿verdad? es Aunque no correcto. queramos, Sí. pero no nos damos cuenta desde dónde está ejerciéndose nuestro liderazgo o nuestros roles, de cualquiera que sean, Ujú. cuando estamos con el hígado hinchado. Más bien solemos alimentarlo. No nos Sí, damos cuenta y más bien empezamos hasta, está muy gordo, ujú. démosle más todavía para que crezca más, Sí, ¿verdad? sí, como decimos popularmente, le damos carnita, Exacto. ¿verdad? Y entonces con nuestros pensamientos O atizamos comenzamos el fuego. atizamos el fuego, sí. Y es que ahora pienso que, el problema es que al recibir estos golpes, que son palabras o que son instrucciones, ¿verdad? Que vienen de una mala forma, eh, nosotros lo que empezamos es hacer colección de heridas, Ujú, ¿verdad? Y se nos comienzan a hacer heridas y las heridas terminan en amargura. ujú, exacto. Entonces, es como si tuviéramos una herida abierta, que se infecciona Ujú, y ahí, pero mientras seamos funcionales no pasa mucho, pero, si la herida la dejamos abierta y con infecciones, va a llegar un momento en el que eso puede convertirse en un daño muy grande o en un problema mayor que requiere cirugía. Y es lo que ocurre cuando nosotros no somos conscientes o no detenemos a tiempo estas heridas y entonces comenzamos a cultivar amargura en nuestro corazón y a reflejar con nuestros subordinados o con nuestros propios jefes esa amargura, con un agravante. Y es que, o sea, podemos tener esta situación en el trabajo, pero llegamos a casa cargando ujú. esa amargura. Y entonces en muchas Soltamos ocasiones, ahí. exacto, en muchas ocasiones al jefe no Mm, le dijimos nada porque es el jefe, al compañero de trabajo no le dijimos nada porque es el compañero de trabajo y tengo que cuidarme. Aunque en mi corazón tengo esa herida y esa amargura, ajá, no digo nada, me la callo. Pero cuando llego a casa, son los chicos, es el esposo, es la mamá, es la suegra, los que reciben esa descarga, ujú. porque nosotras necesitamos también descargar. Exacto. Ujú, Y es curioso, ¿verdad? Porque
tomándome del ejemplo que estás poniendo, si yo voy caminando y alguien pasó y me cortó el brazo, sea adrede o no, Ujú, yo no pongo tanto interés en por qué me lo cortó o cómo me ujú, lo cortó. Mi interés primario es salir corriendo al doctor para que me cure, para que me vende, para que, ¿verdad? Porque si no eso, se me va a infeccionar ujú, y puedo hasta llegar a perder el brazo si le diera la cabida ujú, que le doy a una herida emocional. ujú. Si la descuidara de la forma en que podemos hacerlo emocionalmente, llego a perder el brazo por una gangrena, Claro. ¿verdad? Pero cuando se trata de nuestra alma, de nuestro corazón, empezamos a guardar y tenemos una herida sobre otra herida, y no nos preocupamos por sanar esas heridas, Ujú. sino que seguimos mm, ocultando, disimulando, Poniéndoles una curita, una nada más. curita, ajá, Ajá. que no hace nada. Y eso empeora la situación y por eso es que se hace esa raíz de amargura, Ujú, que al final, al que más daña es a uno mismo, no a quien provocó la herida, ujú, ¿verdad? Porque así es y decimos, es que no es justo. Bueno, pero es que no es, ese no es el punto, ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con este hígado hinchado, con este hígado dolido, con esa raíz de amargura, ¿verdad? Para poder liderar saludablemente y cambiar nuestro entorno. Sí, como usted pone en su artículo, dejar de liderar con el hígado y empezar a liderar Desde el corazón. desde el corazón. Y sinceramente es una encrucijada, porque creo que una de las primeras cosas para poder liderar con el corazón es entender que probablemente quien me hirió trae heridas También. y por eso está hiriendo a otros, Ujú, ¿verdad? Y yo no puedo hacer mucho con las heridas del otro. Es con mis heridas que debo de trabajar para yo no herir a los demás. Y ujú. entonces empezar a trabajar desde el corazón de mí hacia los demás y tener misericordia, Ajá. ¿verdad? Con quienes me están hiriendo. Y es que es un reto, porque nuestro orgullo Mm, se ve afectado, ¿verdad? Porque yo o decido seguir herida, liderando desde ese hígado enfermo, ujú, porque no voy a poner abajo, o decido dejar mi orgullo a un lado, entender, tener esa gracia, esa misericordia que estás diciendo y decir, bueno, voy a perdonar, porque al final eso se convierte en una falta de perdón y la falta de perdón hace muchísimo daño. ujú. Es un Eso. veneno que permea nuestra vida y todo a nuestro alrededor, Ujú, ¿verdad? Así que para poder cambiar nuestra forma de liderazgo y poder liderar desde el corazón, primero tengo que reconocer qué es lo que me ha dolido, qué es lo que me ha afectado ujú, y decidir perdonar. ajá, Muchas veces puedo tener un acercamiento con la persona que me ha herido. Si ponemos el ejemplo de la oficina, quizás, como decís, el jefe me habló feo, no valoró mi proyecto, di todo por el trabajo y no recibí el resultado que esperaba y me dolió. Y yo puedo tener un acercamiento y decir, mira, Zaira, la verdad que el- la oficina ha estado en un ambiente tenso porque me lastimaste con esto. No, no me gustó. Pero bueno, dejemos las cosas aquí, no pasa nada y empecemos de nuevo. ujú. Pero para eso yo requiero ser humilde. Claro. Y en esa humildad y para llegar a ese perdón, lo primero es que requerimos esa confesión, Ujú. ¿verdad? O sea, yo necesito reconocer, porque bueno, puedo andar llena de heridas, pero yo necesito conocer de dónde nacen esas heridas, reconocerlas, entender que las estoy sufriendo para poder dar el siguiente paso que bien señala que es, ahora sí, enfrentemos, conversemos en la medida de lo que se pueda. No siempre Sí, se puede, ujú, pero es un paso que debo de dar, ¿verdad? exacto. Confesar y tener esa humildad. Tal vez algo que a mí me gustaría enfatizar es que cuando uno habla de perdón, muchas personas dicen, yo no perdono porque no se merece ese Mm, perdón. ¿Cómo voy a perdonar? En el caso que estamos hablando de oficina, ¿cómo voy a perdonar a mi jefe si pasé toda la noche y toda la madrugada? Le he vendido tantos millones. O sea, siempre habrán excusas
No Ujú. excusas, porque son realidades, pero siempre habrá algo para decir, es que no se merece mi perdón. Sí, una justificación. Claro, porque pensamos que el perdón es para la persona que provocó la herida. Y ahí hay que darle un viraje porque en realidad el perdón debe de nacer de nuestro corazón y es una herramienta que nos sana la herida a nosotros, ¿verdad? Nos No, libera primero a nosotros mismos. claro, claro, Ujú, donde yo perdono, estoy quitándome esa amargura, poniéndole un fin a esa amargura y dándome la oportunidad de reiniciar ujú, y de que estas relaciones puedan ahora construirse bajo una base de misericordia, de gracia, de amor, ujú. que es diferente a seguir callada, no reconocerla, no decir nada y enfrentar todo mi camino con esa carga y esa cicatriz, cicatriz no, herida, Ujú. ¿verdad? Que se puede ir infectando. Ajá. Ujú, Me parece importante, ¿verdad? Porque así como la falta de perdón lo que produce es un veneno que me daña a mí, que me va matando a mí, no a la persona que me hirió, ujú, ¿verdad? Cuando yo decido reconocer, cuando decido confesar, cuando decido perdonar, como hablamos, algunas veces puedo hacerlo con la persona ajá, directamente, ya, otras no, pero yo voy a perdonar. Entonces, por eso es que la primera liberada soy yo, ajá, ¿verdad? Como estás diciendo, no, es que no se lo merece, ujú. es que no puede ser, es que no es justificable, pero es que yo lo que voy a hacer es trabajar en mí misma, Ajá, no en la otra persona. ujú, Y por ende, como consecuencia de que ya yo empiezo a vivir saludablemente, las otras personas también van a recibir, ¿verdad? Salud, por ujú, decirlo de alguna manera, ujú. pero Sí, al fin y al cabo la que va a mejorar soy yo, voy a vivir mejor y voy a sanar mis relaciones y a poder seguir trabajando en este caso ujú, eh, en un mejor ambiente, claro, obteniendo mejores resultados claro, influenciando positivamente, sí. positivamente. Algo que me pareció súper importante de lo que escribió esta semana es que usted nos dice en el artículo que liderar desde corazón es un acto de valentía y que perdonar es un acto de valentía, ¿verdad? Entonces, es como cambiar el paradigma que tenemos, porque se nos ha enseñado que dar el brazo a torcer, que poner abajo es un símbolo de debilidad, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Es aceptar nuestra realidad, aceptar al otro como es y poder hacer ese viraje. Realmente se requiere, es más Coraje, valiente, exacto. exacto, es más valiente, es más aguerrido quien tiene la capacidad de perdonar que aquel que disimula la herida, le pone una Exacto. curita y sigue adelante, Ujú, ujú. ¿verdad? Al final, todo líder es un mentor. Ajá. Es un ejemplo, ¿verdad? Para su equipo, bueno, en el espacio en que le toque liderar. Ujú, Y para liderar se necesita tener carácter ajá, y necesita tener humildad también para ser un buen líder, ujú. ¿verdad? Que podemos hablar de muchos tipos de liderazgo, ¿verdad? Sí, Pero estamos hablando de un liderazgo saludable. ¿Y qué mejor ejemplo de liderazgo sino Jesús, claro. ¿verdad? El mayor de los líderes fue el líder que lideró desde la humildad, desde el amor, Ujú, desde el perdón, ujú, desde la gracia, desde la misericordia, ¿verdad? O sea, podríamos decir, no sé hasta dónde, ¿verdad? Ese fue el mejor líder ujú. que ha existido en la humanidad, ¿verdad? Ujú. ¿Quién más con más derecho? Ahí sí, Ay, había sí, derecho para claro. decir, me traicionaron, me Ujú, maltrataron, ¿verdad? No, y no, eso no fue lo que él hizo. Hay un pasaje que puse ahí en el artículo de Efesios 4:32 y lo voy a leer textual. Dice, por el contrario, sean amables unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces aquí podemos ver que el fundamento principal del perdón es esa misericordia de la que usted hablaba y la gracia, mm, ¿verdad? ¿Y qué es misericordia? ¿Cuál es la misericordia que Jesús nos ha extendido a pesar de nosotros? Él nos ama con todo lo que somos, ujú. como somos. Con lo bueno, con lo malo, con lo feo, lo bonito. Exacto. Ujú, Y su gracia, ¿verdad? Gracia es un regalo inmerecido. No merecemos nada de lo que Jesús ha hecho por nosotros ujú, y de cómo nos continúa amando. Y nos muestra, ¿verdad? Que el perdón
tiene un fundamento. Y es ese perdón al que nosotros debemos de recurrir cuando somos lastimados por otros, ¿verdad? Cuando ocurren cosas que no tienen, justificación a nuestros ojos, a nuestras creencias, ¿verdad? Ujú, sí. Y justamente, bueno, buscar a Jesús como ejemplo es, digamos, es lo ideal para entender de qué se trata el perdón. Claro que nosotros no estamos en ese nivel, pero sí es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? O sea, Jesús tuvo que atravesar situaciones donde los líderes lo rechazaron, de traición en su mismo equipo, Ajá. em, de tener que dar hasta su propia vida por otros, ¿verdad? Es el mejor ejemplo que tenemos. La cosa es, y entonces, G, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder empezar a ejercitar el perdón en nuestras vidas, ¿verdad? Porque como decimos en otras ocasiones, sí es fácil entender que eso hay que hacer, pero ¿cómo lo hago? Alguien podría estar en este momento diciendo, ay, a mí me cuesta mucho, yo sé que tengo que, pero ¿cómo lo hago? Y aquí también pienso que otra de las creencias limitantes que tenemos es creer que porque yo decido hoy perdonar, ya, todo se terminó y ya no voy a tener más problemas y yo mañana voy a amanecer amando a este compañero, a este jefe, a esta persona. Y no es así, ¿verdad? Ujú, El perdón sigue siendo un proceso, ujú, ujú. ¿verdad? Sí, y algo importante, perdonar no significa olvidar, no significa hacer que no pasó nada. No, no, eso pasó, eso fue real, pero yo decido perdonar. Y aunque yo recuerde eso, no voy a vivir a partir Nuevamente. de eso, ¿verdad? Ujú. Y em, para poder empezar a liderar desde un corazón sano, creo que lo primero que necesitamos hacer es tomar nuestro espacio, hacer esa pausa y decir, ¿qué es lo que está afectando mi corazón o por qué tengo el hígado hinchado? Ujú, ¿Por qué no estoy pudiendo liderar desde un corazón saludable? ujú. ¿Verdad? Y quizás por lo menos empezar con una vivencia, con una. Sí. Decir, bueno, es que el día que Zaira me dijo aquellas palabras, la verdad las abracé. Ujú. Me Decidí hirieron. recibirlas, las creí y la verdad que es que a partir de ahí es que no estoy pudiendo con ella. Entonces, primero necesito identificar Ujú. una herida, la razón de esa herida, porque sin identificarla no voy a poder hacer nada. Claro. No, ¿Dónde voy a poner la medicina si no sé dónde está la herida? exacto, Ujú, exacto. claro. Sí, pero eso también es un acto de valentía, ¿verdad? O sea, hacer este freno y recapacitar, porque podríamos cargar muchas heridas, Claro. ¿verdad? Entonces yo tengo que empezar por reconocer esas heridas. En muchas ocasiones andamos por la vida sin ni siquiera darnos cuenta de que vamos sangrando. No nos damos cuenta. Hay nuevamente que hacer este alto, reconocer cuáles son mis heridas y empezar al menos con una, Ujú. ¿verdad? Quizás esa sea la herramienta que hoy debemos de dejarle a quienes nos escuchan. Bueno, reconozca cuál herida a usted le está afectando. Ese es el primer paso, Ujú. para luego poder dar el siguiente, que es confesarlo y perdonar, ¿verdad? Para empezar poco a poco. No todas las heridas se tienen que sanar al mismo tiempo, no todas sanan en la misma frecuencia de tiempo, habrán unas más profundas, otras menos profundas, pero si nosotros aprendemos a perdonar, se convierte en nuestro estilo de vida, Exacto. ¿verdad? Y entonces aprendemos a perdonar como Jesús nos ha perdonado a todas. Y cada vez de que surge algo, tenemos la capacidad de reconocerlo y de perdonar. Y entre más rápido lo Eso, identifiquemos, más fácil va a ser exacto. llegar al perdón. Perdonar más rápido, Sí. no permitir que se extienda hacia una raíz de amargura, ¿verdad? Ujú, ujú. Así que creo que también esa es la herramienta que les podemos compartir. Primero, hacer la pausa para por lo menos identificar una Una. herida, Ujú, de dónde nació, qué la provocó ujú. y tomar una decisión, porque perdonar es una decisión. Ajá. Quizás hayan heridas profundas que duelan mucho, que que la decisión sea más difícil porque no se me da natural. Yo puedo decir: "Ay, bueno, dejémoslo así, yo la perdono y ya", porque no me lastimó tanto. Tan profundo. Pero entre más duela, más difícil se hace ese perdón. Por eso es una decisión, no es algo que me nace, Sí. no es algo que siento, no es un sentimiento,
es una decisión. Entonces, identificar una herida es la tarea. Ujú. Identificar una herida y qué la provocó para tomar la decisión de perdonar y seguir este consejo que Jesús nos deja. Sean amables unos con otros y sean de buen corazón, Ajá, perdonándonos como Él ya lo hizo con nosotros. correcto. Y este proceso lo hacemos todos los Todos días, los días. todos los días. Si yo decido hoy perdonar a aquel que provocó mi herida, esa decisión es valiosísima, pero todavía requiere un proceso. Yo decido constantemente hasta que llego a sanar esa herida, ¿verdad? Así es. Eh, em, Así que a las amigas de Alas de Fe y de Voces y Miradas, les dejamos esa tarea en esta ocasión. Hacer el alto, identificar, porque es el paso primero, identificar dónde es que me está doliendo, dónde es que estoy sangrando y poder empezar este proceso. Exacto. Y Sí. eso nos ayudará a ejercer nuestros roles de liderazgo en cualquier contexto que nos encontremos desde un corazón limpio, ¿verdad? Desde un corazón saludable, desde un corazón amoroso Ujú, realmente. ujú, correcto. Ujú. Bueno, esperamos que tengan tiempo para meditar en este tema, que no es sencillo, que no es fácil, pero que nos corresponde y que si queremos tener una vida ligera, tranquila, Plena, caminar alegres, libres. plenas, exacto. La falta de perdón nos esclaviza. Sí, 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 sí. Y trae, o sea, es que trae tanta amargura, Ujú. caminamos por la vida Es un peso. pesados, ¿verdad? Entonces, les invitamos a dar ese paso. Y como siempre, recordarles que nos dejen saber de sus comentarios. Queremos saber qué les ha parecido nuestras conversaciones con ustedes, Sí. entender de qué cosas les gustaría que conversemos. Gracias a quienes ya nos han escrito, gracias a quienes ya han compartido sus experiencias. Nosotras nos sentimos muy, muy felices de saber que hay un granito de arena que estamos aportando, Así es. pero no dejen de comunicarse con nosotros. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico contacto arroba alasdefe.org o pueden ir si gustan a nuestra página alasdefe.org o igual pueden encontrarnos en cualquiera de las redes. Nos encanta recibir sus comentarios. Así es. Creo que en esta ocasión, en todas nos encanta recibir comentarios, pero estoy pensando que es un tema a veces un poco difícil Ujú, y quizás algunas puedan externarnos sus comentarios. Lo empecé a hacer, ujú, ¿verdad? Tuve éxito en una de mis heridas, pero quizás otras puedan decir, no lo estoy logrando, ujú. no lo estoy logrando. Y ojalá que si estuviera sucediendo así, nos cuenten un poco Claro. cómo se sienten, porque hay mucho por hablar y hay mucho por hacer en este tema y podemos continuarlo después también. Sí, 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 sería maravilloso. Pues Ujú. bueno, los esperamos para la próxima semana en un nuevo episodio más. Hasta Gracias. luego.